momento, bueno, sigue saliendo humo, vemos, ¿cierto? Claro, y en este Para momento... archiconfirmar. Exacto. Habían dicho que eran solamente 7 minutos que iba a salir de humo, pero parece que eso era para el humo negro solamente, porque humo blanco ha salido sin parar desde las 3 minutos. Se ha repetido para no dejar ninguna duda. Bueno, y también todo esto es una cadena de simbolismos, ¿no? De la tradición. Y lo decíamos de ayer, Paulina, que esto es de interés de muchísima gente a lo largo del mundo, no necesariamente católicos, porque es parte de una de nuestras aristas de cultura occidental. Exactamente, qué bueno que lo mencionan. La Iglesia Católica, por supuesto, tiene un interés, como tú bien dices, no solamente para los católicos, sino para todo el mundo, porque nuestra cultura ha sido creada o formada bajo el alero de lo que ha sido la Iglesia Católica. Entonces, por supuesto, aunque uno no profese la fe católica, uno tiene que reconocer que parte de la tradición de nuestro pueblo viene por ese lado. De la tradición greco-romana, la romana que vemos ahí muy graficada. Y eso hay que agregarle que en el fondo estamos viendo quién va a ser escogido como líder de 1.200 millones de personas en el mundo. O sea, independiente de si es o no católico, el hecho de que se esté escogiendo a quién va a ser el guía de tantas personas, obviamente que convierte este momento en uno histórico. Sí, 1.200 millones, y más allá de eso, la Iglesia Católica siempre se ha pronunciado o se pronuncia sobre los eventos sociales. Entonces, más allá de si uno profesa la fe católica o no, hay un interés general por cómo se presenta la misma Iglesia Católica. Entonces, bueno, un día como hoy es de mucha alegría, y yo creo que católicos y no católicos están muy emocionados, expectantes sobre lo que va a ocurrir. Como bien dicen ustedes, hay un montón de tradiciones tomadas, muchas del medioevo, que son muy bonitas a mi juicio, y que le dan un simbolismo y una importancia todavía mayor a todo lo que está sucediendo. Sí, Paulina, mira, el tema en este momento en las redes sociales, obviamente, es la elección del nuevo Papa. ¿Quién es el escogido? ¿Quién es el nombre? Y comienzan las apuestas, las bromas, etcétera, y también las profecías. Y te lo planteo porque me han llegado por lo menos 5 o 10 mensajes de las profecías. ¿Qué San Malaquías dijo esto? ¿Qué este otro dijo esto otro? ¿Que el nuevo Papa, si es negro, se tiene que llamar Pedro? Hay algunas cosas que están bien claras, ¿eh? La tradición, entiendo, ha impedido que en la historia de la Iglesia Católica un Papa se llame Pedro por respeto al primer Papa, que fue San Pedro. Claro, es bien difícil que se ponga Pedro. Que escoja ese nombre, pero sí, como cardenal, el nombre que tienen, hay varios Pedro, incluso dentro de los posibles favoritos. Exactamente. He visto un poco en las redes sociales lo que están diciendo, que se ha hablado del Papa Negro, sí. Ya desde cuando el conclave pasado ya se hablaba de que posiblemente aparecía el Papa Negro, que el fin del mundo, que ya, todos sabemos un poco a lo que va. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, pero si sale el Papa, el Peter, como mismo se llama. Que eso corresponde a otra profecía, ¿no? De Malaquías. Que Malaquías, sí, claro. Se llama Malaquías, que habla del Papa Negro, pero a lo largo de la historia se ha interpretado de diferente manera estas profecías. Entonces yo creo que no hay que dejarse un poco enceguecer por esto, tener un poco más de sentido de realidad, ver qué es lo que va sucediendo, y bueno, ahora estamos, como ves, apostando a ver quién es el que va a aparecer. Recordando el año 2005, cuando se elige a Benedicto XVI, fue tan fuerte ese momento porque la Iglesia Católica se había encariñado tanto con Juan Pablo II que, bueno, ha tenido un montón de críticas por varios temas, pero su carisma era innegable. Y su cara de papa quedó marcada para siempre, a fuego. Entonces aparece Benedicto XVI, que tenía un rostro mucho más duro, que también se sabía como un ultraconservador, y fue como incluso decepcionante en algún minuto. Y nos dio varias sorpresas. Bueno, el Papa Juan Pablo II estuvo muchísimos años. Sí. Nacimos con el Papa. Todos nacimos con Juan Pablo II, entonces nos quedamos con ese modelo de Papa. Ahora, si uno mira muchas veces los retratos de los papas del pasado, bueno, hay para todos los gustos, ¿cierto? Con Benedicto XVI, efectivamente pasó cuando apareció uno que ya se había como encariñado con el Papa Juan Pablo. De repente la imagen física causaba un cierto rechazo, pero es interesante ver cómo a medida que van pasando los años la cara de Benedicto se va dulcificando. Eso es muy interesante, la mirada, y además justamente con sus actos mostró algo que en un principio la gente yo creo que no era capaz de ver. Veían a este teólogo duro, fuerte, y sin embargo se dieron cuenta que más allá de la teología había un cariño, había un compromiso pastoral importante con la gente. Entonces eso también cambió en gran medida cómo la gente miró a Benedicto XVI. Yo creo que aquí puede pasar
lo mismo. Por supuesto, hay algunos, yo he estado viendo a los papables, ¿cómo se llama? Y hay algunos que tienen más cara de papas que otros. Entonces uno dice, bueno, si no sale uno, tendré que acostumbrarme. Claro, ahora si estamos con estas comparaciones, por así decirlo, los contextos también son súper distintos. En esa época estábamos hablando de un momento mucho más emotivo porque había fallecido el Papa, un Papa que también había estado mucho tiempo en ese cargo, y ahora estamos hablando de una situación inédita. Este pontífice renunció a su cargo, además en un momento en que la Iglesia también enfrenta una serie de cuestionamientos. Está el tema de Batilix, los casos de abusos sexuales. ¿Cómo se enfrenta ahora, cuáles son los desafíos, por así decirlo, que va a tener también este nuevo Papa que conoceremos, yo creo, en algunos minutos más? Bueno, cuando murió el Papa Juan Pablo II, efectivamente, él había tenido una enfermedad por muchísimos años, entonces uno ya veía decaer su estado de salud, y fue bastante emotivo cuando murió. Era un Papa que llevaba muchísimo tiempo, por lo tanto fue mucho más chocante, de alguna manera. Y fue sacrificado porque siguió viajando y ya su temblor en las manos por el Parkinson era de verdad penoso. Era penoso porque, claro, comparándolo con su época donde estaba más jovial, donde tenía más... Chile, por ejemplo. Exactamente. Ahora, con Benedicto XVI pasa que efectivamente con la renuncia se da otro ambiente social. De alguna manera los católicos lo asumimos bien, vimos en lo que hizo Benedicto XVI un acto de profunda humildad, de profundo servicio a la Iglesia, y por lo tanto esperamos al próximo Papa también con mucha energía, con mucha esperanza, y apostamos o creemos que lo que mejor fuese que siguiese la línea de Benedicto XVI. Es cierto, como bien dice Patti, que la Iglesia ha pasado por un momento difícil en muchos sentidos, pero la gracia, me parece a mí, de Benedicto XVI es que él fue tomando esta iglesia que encontró, fue limpiándola, fue acercando a la juventud, llevó a la iglesia por buen rumbo, es decir, llevó la barca de Pedro por buen rumbo. Y enfrentó problemas gravísimos de forma muy frontal. Recordemos que fue Benedicto XVI quien investigó a la congregación Los Legionarios de Cristo, los escándalos sexuales, una mayor tolerancia, por ejemplo, con el uso de preservativos. O sea, el gran conservador resulta que dio varias señales distintas a las que se esperaban. Benedicto XVI, como lo llamo yo, es el Papa de la transparencia. Efectivamente, los cambios que implementó dentro de la Iglesia han sido muy potentes, y además lo que hizo, me parece a mí, es que llevó costumbres de la Iglesia, tradiciones de la Iglesia, dogmas de la Iglesia, al sentido común. No lo mostró como algo lejano, sino que lo mostró como algo cercano y algo vivible, de alguna manera. Entonces, Benedicto XVI implementó un montón de, su acercamiento a las demás religiones, su acercamiento al Islam, su acercamiento al judaísmo, tuvo un montón de reformas y acercamientos por parte de la Iglesia, y nosotros lo que esperamos es que el futuro pontífice siga las líneas de Benedicto XVI, siga con esa transparencia, siga con esa humildad, siga con esa entrega, con ese acercamiento a la juventud, ahora que viene la Jornada Mundial de la Juventud. Y eso es un poco lo que nosotros como católicos hemos estado rezando y pidiendo desde que Benedicto XVI anunció su renuncia. Bien, Paulina, te agradecemos por habernos acompañado. Vamos a continuar con esta imagen internacional, emotiva. La Guardia Suiza ya tiene todo listo y dispuesto en la Plaza de San Pedro. También despedimos a Patti Venegas para recibir también en nuestro estudio a Mónica Pérez, que en instantes se va a sumar a este trabajo. Escuchemos el ambiente de la Plaza de San Pedro de mucha emoción y fervor.